a 8 kilómetros de Caracas y que fue construida entre 1946 y 1949 por la empresa Diques y Canales. Y agua en el Rumor de las Piedras. Yo también le mando un gran abrazo y un millón de felicidades por... @noticias24, el Twitter que te mantiene informado de la actualidad nacional e internacional. Sigue a @noticias24, también en Twitter, es información. Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes en Venezuela y en el mundo. Es bueno que sepan nuestros ilustres invitados, tanto Manuel Felipe Olivera como Zulma Bolívar, que la red de Noticias 24 trasciende las fronteras de Venezuela. Y de seguro nos están escuchando en este momento miles de personas de otras ciudades que nos siguen regularmente. Manuel Felipe Olivera, un ilustre visitante, llegó a Caracas ayer. Sí, señor. Luego le decimos a quienes nos escuchan qué es el C40. Bueno, primero que todo, muchas gracias, alcalde, por esta oportunidad. El C40 es una organización de ciudades y de los alcaldes de esas ciudades que trabaja en la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. Se fundó por iniciativa del entonces alcalde de Londres, Livingstone, en el 2006, y con ayuda del presidente Clinton se juntaron en el mundo, en ese momento, 63 ciudades con 63 alcaldes o áreas metropolitanas, como en el caso de Caracas, trabajando en la reducción de emisiones. Nosotros estamos muy complacidos de participar del C40, pero quisiéramos que fueras tú, Olivera, que le dijeras a nuestra audiencia, por ejemplo, 3 objetivos importantes por los que lucha esta organización ambiental mundial. Bueno, vamos a reducir en 1.000 millones de toneladas las emisiones de gases con efecto invernadero en los próximos 15 años, aproximadamente, con ayuda de todas las ciudades. Lograremos tener alrededor de unos 30.000 buses bajos o cero emisiones, bajos en emisiones o cero en emisiones en solo América Latina. Vamos a tener por lo menos unas 30 ciudades trabajando en la reducción de riesgos asociados al cambio climático, arreglándole la vida a la población, porque finalmente es la gente la que termina sufriendo estas consecuencias. Y como nos interesa mucho la educación de la población, y esta es una tribuna de donde queremos ser didáctico, digámonos a la gente con un lenguaje potable, hablando de agua, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Son todas las emisiones que surgen de la quema de combustibles o también de la descomposición de la basura, por ejemplo, que van a la atmósfera y producen un calentamiento progresivo de la atmósfera. Ese calentamiento progresivo de la atmósfera cambia el clima, y al cambiar el clima tenemos mucha más lluvia, mucho más sequía, muchas más tormentas, muchas más inundaciones. Eso de la basura es, por ejemplo, cuando se amontona una basura, que hay desechos orgánicos, comida, por ejemplo, la gente lanza un residuo de pollo, de arepa, un pedazo de carne, de jugo, y aparece después un líquido que técnicamente se conoce como lixiviado. Eso genera lo que se llama también como una fumarola, que son unos gases. Esos gases van subiendo como un papagayo, como un globo cuando va subiendo al cielo. Eso es lo que va contaminando la atmósfera. Efectivamente. Y cuando usted se refiere a los gases, es que todas esas unidades de transporte que cuando van circulando van echando humo, o cuando uno ve esas fábricas que hay unas chimeneas y uno se contenta, bueno, porque la fábrica está generando empleo, porque la fábrica está pagando impuestos, pero al mismo tiempo está echando un humo que contamina también el ambiente. ¿Es a eso lo que se refiere? A eso nos referimos. ¿Cómo controlar eso? Porque no podemos cerrar la fábrica, no podemos parar los autobuses. Por ejemplo, ¿qué es el autobús híbrido? Un autobús híbrido es un vehículo que funciona con energía eléctrica y con un combustible. Tiene esos dos motores, entonces reduce a la mitad o un poco menos el consumo de combustible, luego reduce la emisión de todos esos gases contaminantes en el exhausto. Lo mismo que en nuestros vehículos. Los
transportes amigables. Así es. O vehículos eléctricos que tienen cero emisiones. Los vehículos eléctricos ya están funcionando. ¿Dónde están funcionando, por ejemplo, los vehículos? Están funcionando en China, están funcionando en Londres, están funcionando en Berlín, es decir, en varias partes, en Nueva York, están empezando a funcionar en Bogotá y hay pruebas de buses, hay buses en Bogotá que van a convertirse en el modelo tecnológico de América Latina y un poco en el mundo. Pero también me dicen que hay buses que acaba de poner en circulación el alcalde Macri de Buenos Aires, el bus rápido. ¿Cómo funciona ese proyecto en Buenos Aires? Los buses de rápido tránsito o ERT son buses que van por una vía exclusiva, son buses de gran capacidad, le caben 160 personas o 240 personas dependiendo del tamaño, pero son buses que además tienen el derecho de vía propia porque la gente necesita transportarse rápidamente y ahorrar tiempo. Y esos buses ya le están ahorrando por lo menos 2 horas al día a las personas en solo transporte. Eso implica que se ahorra también combustible. Sin lugar a dudas, porque ya no es el vehículo individual, sino es un vehículo que tiene gran capacidad, es muy cómodo y entonces está sacando de circulación un autobús que tenga capacidad para 170 personas. Pudiéramos decir que reemplaza 7 o 8 vehículos convencionales, buses convencionales. Sí, pero más de 100 vehículos particulares. Más de 100 vehículos particulares. ¿Cómo ve el futuro del cambio climático? Muy optimista porque el hecho de que 63 ciudades estén trabajando alineadas en la misma dirección y ciudades como Caracas estén trabajando en bicicletas, en formas alternativas de transporte como lo está impulsando la alcaldía metropolitana, muestra que hay un interés claro por tener un mejor mundo muy rápidamente. Así es, Manuel Felipe Olivera, nuestro invitado especial para el día de hoy. Vamos a tener una reunión de trabajo durante todo el día con el Gabinete Ambiental. Como lo comentamos ayer, cerramos el ciclo del 446 aniversario de la ciudad de Caracas, cantando el himno de Caracas, esa letra hermosísima que compuso Chelique Saravia para la ciudad de Caracas, y sembrando 446 ceibas, araguaneyes, guamas, orquídeas de palo. Pero como estamos hablando de los programas y objetivos del ambiente y del C40, quisiéramos que tanto Manuel como nuestra amplia audiencia se enterara de los planes que está adelantando la Alcaldía Metropolitana de Caracas, y por eso hemos invitado a Zulma Bolívar. Por ejemplo, en materia de planes ambientales, ¿qué puede decirnos Zulma Bolívar? La Alcaldía Metropolitana trabaja con una visión integral y se ha propuesto desarrollar un plan estratégico para la ciudad. Una de las 6 líneas del plan estratégico es una ciudad ambientalmente sostenible. Dentro de esa línea, pues lo primero que hicimos fue inventariar nuestra situación de zonas protectoras, áreas verdes, sistemas de agua. Y vemos con grandísima preocupación cómo solo el 10% de las áreas decretadas parque están adecuadas para el uso público, por ejemplo. En términos de movilidad, Caracas en Movimiento también ha tratado de ver cómo hacer para que la congestionada ciudad, que pasa cualquier ciudadano entre 4 horas diarias en cola, puede llevar adelante un sistema de transporte público confiable, un sistema de transporte público que por supuesto tendría que ser un BRT para poder darle a la ciudad algo más que tráfico. Ahorita tenemos apenas un elemento que se llama Bus Caracas y que tiene solo 6 kilómetros de los más de 200 que necesitaría la ciudad en términos de transporte con un canal propio. También estamos trabajando en términos de movilidad, promocionando el uso de la bicicleta. Desde hace un par de años tenemos un concurso y un proyecto que se llama Caracas a Pedal. Y esto es sencillamente probar y demostrar que todos los colectivos que hoy día usan la bicicleta con muchísimo trabajo lo pudieran hacer muchísimo mejor con la adecuación desde las secciones de vía y la amabilidad y el respeto que se le da a la bicicleta como vehículo. El año pasado hicimos un concurso, tenemos un piloto ya diseñado para implementar el sistema de bicicletas compartidas, tal y como lo hace Medellín, Bogotá y muchísimas otras ciudades, y comenzar a adecuar y concientizar a la población a través del cierre de vías parciales los domingos, tal y como empezó Bogotá con ciclovías recreativas de las Américas hace unos años. Igualmente estamos estudiando la posibilidad de diseñar clúster verde.
esos clústeres que sería hacer amigables todas las industrias que tiene todavía la capital dentro de la poligonal urbana y que necesitamos hacerles ver cómo es posible disminuir la emisión de gases. Tenemos un piloto ahorita en la zona industrial de Los Ruices, donde toda la asociación de industriales de la zona pues ha hecho un acuerdo para adaptarse y certificarse como empresas verdes, y este será pues nuestro primer clúster verde en la ciudad. Aparte de eso, estamos en el estudio de cómo hacer para sacar las plantas de almacenaje de residuos sólidos. Ahorita tenemos 2 puntos contaminantes, la zona de Mariches y la zona de Las Mallas, que es donde de alguna manera se concentra todos los residuos sólidos de la ciudad. Ahí se queman, ahí los olores contaminan a toda la ciudad, y estamos esperando que el Ministerio del Ambiente apruebe finalmente un nuevo sitio para colocar estas plantas. Bueno, magnífico, Zulma. Concretamente, la Alcaldía Metropolitana va con toda su fuerza y optimismo a impulsar el proyecto del Parque Verde Metropolitano, que La Carlota, el aeropuerto de La Carlota, se convierta en un nuevo parque de usos múltiples para los ciudadanos, un parque para la convivencia, un parque para desarrollar el eje de la Caracas ambientalmente posible, un parque para demostrar que es viable la Caracas con un desarrollo sostenido y sustentable, la Caracas donde por la vía del dinamismo de la movilidad se pueda interconectar, la Caracas con nuevos desarrollos inmobiliarios, y junto con este programa del Parque Verde Metropolitano, el proyecto de Caracas a Pedal. Unir a toda Caracas, a los 5 municipios que están en Caracas, incluso al entorno, que los que están en la periferia, con la ciclovía. Y para eso hemos estado tomando como muestras los proyectos exitosos que se han aplicado en otras partes del mundo. Ahora, ¿cómo hace el C40 Olivera para el tema de la educación del ciudadano? Ese ciudadano que dice, bueno, yo no quiero acabar con la comodidad, según para él es una comodidad salir con su carro, que ir a agarrar un autobús. ¿Cómo influir en el ánimo de esa gente? Bueno, tenemos varios mecanismos, pero fundamentalmente a través de las alcaldías. Tenemos programas y mostramos cómo algunas personas están viviendo mucho mejor dejando el carro en la casa que sacándolo a la calle. Y esas experiencias las traemos de todas partes del mundo. De América Latina tenemos muchas experiencias en ese sentido y las transferimos a través de las alcaldías hacia la población, a través de nuestras redes, las redes de transporte a través de buses de rápido tránsito o de bicicletas. Tenemos unas redes montadas a las cuales hemos invitado a participar a la ciudad de Caracas a través de la Alcaldía Metropolitana, y las tenemos a disposición para traer toda esta experiencia de diferentes partes del mundo. Ahora, hemos hablado del transporte ahora, la basura. ¿Cómo lograr que la basura, en vez de un problema, sea una oportunidad para las ciudades del mundo? Es un tema donde también tenemos una cantidad de experiencias. Aparte de los sitios donde se bota la basura y se entierra, donde hay posibilidad de convertir esos gases en energía eléctrica, y tenemos experiencias en varias ciudades del mundo, también tenemos experiencias en la reducción de la producción, y es un cambio en el comportamiento de las personas, y en ese cambio de comportamiento nosotros tenemos muchas posibilidades, casos ejemplares que podemos transferir y compartir con la ciudad y con la alcaldía metropolitana. Funciona, tenemos claro que funciona, tenemos claro que la gente con un poco de información y mostrándole las oportunidades hace un esfuerzo, porque vivir mejor es algo que todos buscamos. Pues tiene que haber voluntad política para llevar adelante este tipo de proyectos. A mí me correspondió como alcalde del municipio de Libertador impulsar, por ejemplo, la instalación de una planta para generar energía con el gas metano, la canalización de los lixiviados en el relleno sanitario de La Bonanza. Lamentablemente ese proyecto fue paralizado, como también fue paralizado el proyecto de adiestramiento de los llamados pepeneadores, que son las personas que rebuscan en los montones que se van colocando de desechos sólidos, de desechos orgánicos en los rellenos sanitarios. La gente comienza a clasificar ellos con un estilo muy peculiar: el cartón, el vidrio, los cables, las baterías, los neumáticos. ¿Qué recomendaciones pudiera hacer el C40 en materia de reciclaje, por ejemplo, del concepto de reusar y reutilizar desechos? Es
muy fácil valorizar los desechos. Todo ese cartón, en lugar de ponerlo junto con la basura, se puede separar. Y esas mismas personas que se mueven con algún riesgo y son pepenadores en esos sitios de disposición, pueden trabajar en la calle, pueden transportar, pueden llevarlo a sitios de acopio y pueden valorizar, porque tiene un valor agregado el papel, el cartón, el vidrio, el plástico. Y eso pasa a otro ciclo de producción, a otro mercado, y eso le genera ingresos a las personas para vivir mejor. Es un programa que se puede montar y hay ejemplos por todas partes, incluyendo especialmente más recientemente Buenos Aires. Y Buenos Aires tiene unos ejemplos muy interesantes que pueden compartir, pero hay que tener a una alcaldía trabajando con esas personas, hay que tener la voluntad política como la tiene la alcaldía metropolitana. Bueno, por cierto, nosotros estamos desarrollando un programa denominado Cambiar Basura por Deporte, que es cambiar basura por balones de fútbol, balones de basquetbol, especialmente en las escuelas. La idea es promover la participación de los estudiantes que vayan acopiando cartón, por ejemplo, vidrio, plástico, tela, el papel periódico, y se cambia por determinados kilos de cartón o de papel o de plástico, se les cambia o se les da a cambio balones de basquetbol, balones de futbolito o balones de fútbol. Es una manera también de ir incrementando la participación ciudadana y entender que la basura, más que un problema, es una oportunidad. Por supuesto. El cambio climático, ¿qué conciencia debe tener la ciudadanía de las amenazas cuando se afecta el cambio climático? Mire, es muy importante esa pregunta y se la agradezco porque la población que más sufre en general es la población pobre, es la que más está expuesta, porque el exceso de agua normalmente produce derrumbes, el exceso de agua produce inundaciones y hay que prepararse para atender esos fenómenos que vienen incrementándose, por desgracia, asociados al cambio climático. Entonces, es un trabajo que hay que hacer y hay que hacerlo a largo plazo y hay que adaptar la situación a esas nuevas circunstancias, con participación de la población y concientizando, por supuesto, a toda la administración, porque lo único que no puede hacer una ciudad es simplemente dejar que las cosas sigan ocurriendo tal como vienen. Vamos ahora con Zulma Bolívar. Zulma, nosotros hemos venido planteando desde la alcaldía metropolitana la necesidad, por ejemplo, de concluir algunos proyectos que están pendientes, como es de la culminación de la Cota 1000. Faltan 4 kilómetros para empalmar la Cota 1000 con la avenida Baral y la autopista Caracas-La Guaira. Hace falta iniciar el proyecto de la perimetral del sur, son 19 kilómetros desde Hoyo de la Puerta, Sarteneja, para llegar incluso hasta la zona de Los Naranjos, Cerro Verde. Otros 13 kilómetros de la autopista de la Rinconada Caricuao, otra vía expresa que sería desde la Bandera hasta el Llanito, que creo que serían unos 11 kilómetros. Está también pendiente la culminación del distribuidor Baloa y de 4 alimentadores, que los 4 sumarían 14.5 kilómetros. El distribuidor de Canoa, el distribuidor de Cotiza, el de Chacaíto y el de Agua de Maíz. Pero también hemos venido recomendando la conclusión definitiva de la variante de Kempis, que sumarían 37 kilómetros, que es la que abarcaría entre Charallave, por ejemplo, hasta Santa Lucía. ¿Por qué autopistas y también por qué los parques? ¿Por qué el Parque La Carlota? Alcalde, fíjese que la ciudad es un ente muy complejo. Desde que se inventó la Carta de Atenas, una ciudad tiene que tener movilidad, tiene que tener dónde vivir, tiene que tener dónde trabajar y dónde recrearse. Y resulta que Caracas está un poco deficitaria en todas ellas. La movilidad es imprescindible, pero para moverse no solo hay que terminar vías, hay que conciliar el transporte público con la ejecución de infraestructura que sirva para moverse. Y el tema de la Carlota es porque la ciudadanía de alguna manera tiene que tener espacios públicos de calidad, tiene que recrearse, tiene que tener espacios donde hacer cultura y tiene sobre todo tener esos espacios que le permitan concientizarse. Si bien las campañas de educación son la base de una ciudadanía, pues tenemos que tener espacios adecuados para hacerlo. La Carlota es un espacio de más de 100 hectáreas que está subutilizado en el mero corazón de la capital y que pudiera solventar muchos de estos déficits. Pudiera comenzar por ayudarnos a mejorar la movilidad de la ciudad, pudiera permitir cruces norte-sur
que entonces quebrarían esa barrera inmensa que nos tiene el río Guaira y que nos tiene la autopista Francisco Fajardo, permitiéndole a toda la ciudadanía que reside en el sureste de la ciudad poder ir a sus sitios de trabajo, que generalmente son al norte y al oeste de la ciudad. Además de eso, pudiera solventar el déficit de espacio público por habitante. Caracas apenas tiene 1,15 metros cuadrados de espacio público abarcado por la ciudad, y con la Carlota lograríamos llegar al 1,6, 1,8, lo cual es malo, pero es muchísimo mejor. En la Carlota pudieran solventarse los déficits de deporte, de esparcimiento, de sitios de encuentro, de recreación y de cultura. Y por eso es tan importante que la Carlota sea un proyecto decisión de todos, como lo ha establecido la alcaldía, en conciliación con todos los municipios y con el Estado Nacional. Bueno, muchas gracias, Zulma Bolívar, por su participación. Muchas gracias a Manuel Felipe Olivera también por su participación. Estás en tu casa, Caracas en tu casa, Venezuela también interesado en seguir participando en todos estos proyectos que tienen que ver con el resguardo de los cambios climáticos, de atender esta amenaza, porque como lo decíamos ayer, más vale más un árbol que un pozo de petróleo, porque un árbol, un ave, una bocanada de aire fresco, eso no tiene precio en ninguna parte del mundo. Ya para finalizar, queremos reiterar nuestro encendido de alerta a través de Noticias 24 con respecto al tema del agua de la ciudad de Caracas. Para que la gente sepa a qué me estoy refiriendo cuando hablo de la mariposa. La mariposa es la zona protectora de la cuenca hidrográfica del embalse, ubicada al suroeste del área metropolitana de Caracas, y tiene una superficie de 2.824.8 hectáreas. Pero vale la pena destacar que en un radio de 3 kilómetros aproximadamente están las instituciones encargadas de la vigilancia ambiental, es decir, el Destacamento 56 de la Guardia Nacional, la Dirección de Geografía de la Fuerza Armada Nacional, la subestación eléctrica La Mariposa de Corpuelé y la estación de bombeo de Hidrocapital. La pregunta es, ¿por qué tanta desidia, por qué tanto descuido en no atender la Mariposa, ubicada a 8 kilómetros de Caracas y que fue construida entre 1946 y 1949 por la empresa Diques y Canales? Estas son informaciones importantes porque la Mariposa posee una capacidad de almacenamiento de 8 millones de metros cúbicos de agua. El agua que sale está destinado a abastecer a sectores del oeste de la ciudad de Caracas y a buena parte del estado Miranda. La Bora sigue invadiendo el embalse de la Mariposa. Hace un año, comités de defensa, comités ambientalistas, protectores del ambiente denunciaron que esta planta dominaba más del 80% de las 54 hectáreas, es decir, 43.2% de este reservorio de agua. Pues bien, a ocuparnos de resguardar la Mariposa, que es la reserva de aguas para la ciudad de Caracas y buena parte del estado Miranda, a concientizar a la gente que vive en los alrededores, a canalizar las aguas servidas para que no sigan amenazando el agua, entre comillas, potable que está en el embalse de la Mariposa. Con el agradecimiento de nuevo a Zulma Bolívar y a Manuel Felipe Olivera, nos despedimos de nuestro programa Tiempo de Creer en Noticias 24. Un abrazo, amigas y amigos de Caracas y de todo el mundo, y hasta el próximo lunes.